Aquí estamos, en el episodio número 1 de El Anti-Podcast de Negocio. Este es un podcast que su objetivo no es hacerte sentir bien, su objetivo no es motivarte. El objetivo de este podcast es dejar de mentirte. El objetivo de este podcast es hablar con franqueza. El objetivo de este podcast es que si en cada episodio te incomoda, justamente eso es lo que queremos lograr. O eso es lo que quiero lograr en este episodio. Y te cuento un poco de dónde viene esta nueva idea del antipodcast de negocio. Yo me empecé a dar cuenta a medida que yo estaba trabajando con mis clientes de que cuando yo los confrontaba y era suficientemente duro con ellos y les mostraba sus mentiras, sus excusas, las áreas en que estaban haciendo las cosas mal, me lo agradecían muchísimo. Y me empecé a dar cuenta de que empecé a conseguir alrededor mío un grupo de personas que estaban comprometidas del todo por el todo, que estaban buscando la verdad, que no estaban buscando sentirse bien, que no estaban buscando que uno los motive, que no estaban buscando que uno sea el cheerleader de ellos, sino que realmente estaban en una posición donde decían, hay algo que no estoy viendo, hay algo que lo tengo como un punto ciego, hay algo que estoy haciendo mal y lo que quiero que trabajemos juntos es descubrir eso. Y que inclusive lo que no sé que estoy haciendo mal, si lo ves y lo puedes mostrar, eso es lo que yo quiero ver, ¿no? Y esa búsqueda y ese deseo de la verdad me inspiró mucho y sentí que realmente le estaba agregando un gran valor a mis clientes. Entonces, estaba conversando con un amigo acerca de mi marca, de la historia de mi podcast, del crecimiento del podcast, ¿no? Porque el podcast que comenzó siendo el podcast Liderazgo Hoy, luego se transformó en Tu Mentor de Negocio, fue un podcast que creció muchísimo por muchos años y luego se estancó. Y luego inclusive se cayó, decayó y se mantuvo ahí estancado. Yo estaba hablando con esta persona acerca del podcast y tratando de entender por qué el podcast se había estancado o qué tú crees que yo podía hacer. Y tuvimos una conversación que fue muy fuerte y muy reveladora para mí. De la misma manera como yo estaba descubriendo en parte de mi vida diaria, de mis actividades como coach de negocios, con mis clientes, que si yo les decía las verdades, si yo era brutalmente honesto con ellos, ellos al final me lo agradecían, aunque la conversación fuera dura, aunque la conversación fuera dolorosa. Esta persona vino a mí con una apertura total y me hizo ver algo que fue como que un gran ajá para mí. Y hoy te lo cuento desde el punto de vista de la vulnerabilidad, de haberme dado cuenta que estaba haciendo algo mal. Ahora, esta es una conversación súper larga que tuve, y no te lo voy a decir toda, pero sí te voy a decir lo más importante que quedó de esa conversación. Y fue que básicamente esta persona me dijo, mira, Víctor, tu marca está estancada, tu podcast está estancada, porque tu deseo de quedar bien con todo el mundo, tu deseo de ser aceptado, tu deseo de ser amado, tu deseo de que la gente cuando te vea diga, wow, tu podcast me cambió la vida, tu deseo de no molestar a nadie, está destruyendo la capacidad que tú tienes de hablar, de tomar una posición, de realmente ser una persona con un criterio que yo lo tengo. Esta persona me dijo que tú lo tienes, pero tienes miedo de sacarlo allá afuera. Tienes miedo de decirlo porque tienes el miedo de que no seas aceptado, tienes el miedo de que no seas amado, tienes el miedo de que personas dejen de escuchar tu podcast porque está siendo demasiado ambiguo, demasiado suave, demasiado tibio, ¿ok? Cuando esta persona me dice esto, entre una conversación, como te dije, súper larga, yo me pongo a pensar, yo digo, wow, tiene toda la razón, porque inclusive yo me di cuenta que yo durante un tiempo en mi vida, yo tenía un criterio muy fuerte en mi manera de pensar. Y bajo ese criterio yo he construido mi vida, bajo ese criterio yo he construido mis negocios, bajo ese criterio yo crecí en Procter & Gamble, bajo ese criterio crecí en Office Depot, bajo ese criterio construí Microsal hasta el punto que ya hoy es una empresa pública en la Bolsa de Londres, bajo ese criterio construí el podcast. Es decir, yo tenía un criterio de vida que me ha llevado a mí a alcanzar todo lo que yo quiero alcanzar en la vida. Sin embargo, cuando yo iba a hablar públicamente de ese criterio, yo lo suavizaba por temor de que la gente me rechazara. Y cuando yo me reunía con mis clientes en ambientes más íntimos y yo realmente era yo, mis clientes me lo agradecían. Entonces de ahí nace un cambio, de esa conversación y después, investigación y pensar y reflexionar en todo esto. Llegué a la conclusión de que yo tenía que moverme y pivotear y realmente ser yo exactamente, entendiendo que mi criterio no va a ser feliz a todo el mundo, entendiendo que la manera como yo pienso no es lo que todo el mundo necesita oír, entendiendo de que hay personas que están allá afuera y que simplemente quieren
que le digan las cosas suaves, quieren que los motiven, quieren que les digan frases que suenen muy bonito y se hacen virales en internet, como la porquería de frase de que si quieres algo se lo pides al universo y el universo se va a alinear para que tú lo alcances, ¿verdad? Ese tipo de persona que está buscando lograr el éxito a través de la visualización para que el universo se alinee, que están esperando de la suerte, que están esperando la bendición divina sin necesidad de poner el trabajo que se necesita para llegar allá. Esas son las personas que se van a molestar conmigo y se van a molestar y van a dejar de escuchar el podcast. Y lo que yo tuve que darme cuenta en esta conversación es que eso estaba bien. Eso estaba bien. De hecho, tengo un newsletter, un boletín que se llamaba Tu Mentor de Negocio. Igual que este podcast. Ese boletín tenía 70,000 personas. 71,000 personas tenía ese boletín. Y yo todas las semanas mandaba un boletín y con este cambio, similar al podcast, decidí cambiar el boletín. Yo le pedí a la gente, mira, ¿sabes qué? Yo quiero cambiar. Yo no quiero estar mandando motivación. Yo no quiero decirte que el universo se va a alinear para que tú logres lo que tú quieras. Yo quiero hablar de la verdad. Yo quiero hablar de lo que te va a hacer crecer. Yo quiero hablar de lo que realmente está trancando tu vida y tu negocio. Y quiero ser franco y directo contigo. Si tú eres esa persona que quiere recibir esa verdad, si quieres recibir esos golpes para abrir los ojos y cambiar, mantente en el newsletter, dale clic aquí y vas a ser parte ahora del anti-newsletter de negocio. Bueno, de los 71,000 personas, 1,000 personas, es decir, poquito más del 1% le dio clic. ¿Qué quiere decir eso? Que habían 70,000 personas que lo que están buscando es mensajes bonitos, que los inspiren, que les hablen lo que ellos creen que necesitan escuchar, pero no es la verdad. Y que cuando tú los pones contra una esquina y le dices, ¿sabes qué? Yo realmente quiero hablarte de la verdad y quiero hablarte de lo que yo he logrado, porque eso es lo que yo te puedo hablar, de lo que yo he logrado, del éxito que yo he logrado. Yo te puedo mostrar el camino que yo tomé y no es un camino fácil, es un camino muy difícil y es un camino que te puedo ayudar, pero te puedo ayudar diciéndote la verdad. Solo el 1,5% de las personas dijo, sí, eso es lo que yo quiero. Ahora, yo estoy bien con eso. Y justamente toda esta conversación, esta reflexión me llevó al punto de que yo estoy dispuesto a disminuir mi impacto inicial en un 99%, no tengo problema en hacerlo, pero empezar a construir un grupo de personas que realmente están abiertas a escuchar la verdad, están abiertas a poner acción, están abiertas a caminar el camino duro. Y esas son las personas a las cuales yo le quiero hablar. Ese es el grupo del cual yo quiero crecer. Y ahí es donde va este podcast. Ahí es donde va el podcast, el anti-podcast de negocios. Ahora, lo primero que quiero hacer es que este podcast antes se llamaba Tu Mentor de Negocio. Entonces, lo primero es que darle adiós a tu mentor de negocio. Otro problema que yo tenía con el podcast de Mentor de Negocios, siendo completamente vulnerable acá, era que yo sentía que el Mentor de Negocios era un podcast, el título era un poco arrogante. Era arrogante, ¿por qué? Porque sí, yo tengo personas que me han dicho, Víctor, yo quiero que tú seas mi mentor. Yo tengo personas que me han escrito y me han dicho, a través de tus podcasts y tus libros, tú te has convertido en mi mentor. Pero yo también sentía de que yo ponerle el título, Tu Mentor de Negocio, era como yo estaba asumiendo que yo soy tu mentor. Y realmente yo lo sentía arrogante y había algo que no encajaba con la manera que yo soy. Entonces, en toda esta búsqueda yo dije, ¿sabes qué? Adiós a tu mentor de negocio, ¿ok? Antes de yo poder continuar, necesito enterrar el pasado. Entonces, este espacio se llamaba Tu Mentor de Negocio. Este espacio fue útil de la misma manera que el podcast Liderazgo Hoy fue útil durante un tiempo para muchas personas. Tu Mentor de Negocio fue útil para muchas personas, pero esta etapa ya terminó. Terminó porque muchos venían a escucharme, pero pocos venían a transformarse. Era muy sabroso colocar un podcast en el carro mientras estoy haciendo ejercicio, que me diga que yo tengo todo lo que se necesita, que yo soy todo, que simplemente tengo que esperar que el universo se llegue y no, eso se acabó. Eso se acabó porque la realidad no es esa. El crecimiento real no viene de más contenido, más información y no viene de más inspiración realmente. El contenido real viene de la confrontación, viene de vamos a hablar claro, vamos a hablar sin filtro, vamos a decir lo que realmente se necesita, vamos a hablar si estás cometiendo un error, vamos a hablarlo con transparencia. Eso es lo que lleva a que la energía y la motivación y la inspiración viene de la confrontación. Viene del hecho que tú dices, wow, no sabía que no estaba haciendo esto, es verdad, el problema soy yo, entonces necesito cambiar. Entonces ahí nace la energía, pero la energía nace de una transformación, de un cambio, de un ajá mental, de un breakthrough, de una epifanía. No nace de unas palabras bonitas que nos hacen sentir bien y que nos tocan el corazón y nos llenan. Hay montones de podcasts para eso.
No estoy diciendo que eso sea malo. Hay montones de podcasts para eso. Hay montones de frases motivacionales. Hay un montón de gente que está allá afuera haciendo esto y te pone la musiquita y te sientes feliz y cierras los ojos. Hay montones de gente que hace eso. Eso ya no es más este podcast. Este podcast se llama el antipodcast de negocio. ¿Y por qué el antipodcast? El antipodcast porque es lo contrario a lo que es normalmente un podcast. Cuando me refiero a lo contrario, es que este no es el lugar para las trampitas, este no es el lugar para los atajos, este no es el lugar para las frases que podemos instagramear. Esto es un lugar donde las personas que vienen acá entienden que el mayor problema que ellos tienen es la persona que tienen en el espejo. Ese es el mayor problema. ¿Y sabes algo? Si yo pudiera recordar algo de mí desde que yo comencé mi camino como emprendedor, fue que yo siempre me echaba la culpa, de alguna manera u otra, de la situación que yo tenía. Por bien o por mal, no sé de dónde salió eso, pero necesito transmitírtelo con vulnerabilidad acá y con la realidad. Yo pensaba y pienso todavía que cuando hay un problema, el primer responsable soy yo. Cuando hay un problema en mi relación, el primer responsable soy yo. Cuando hay un problema con mi familia, el primer responsable soy yo. Cuando hay un problema en mi negocio, el primer responsable soy yo. Y he descubierto que a veces cuando te adentras resulta que el problema está en otro lado y lo puedes resolver, pero la mayoría de las veces el problema inicia acá. Entonces este podcast es para que las personas que entienden que la mayoría de los problemas como fundador, como dueño de negocio, como CEO, están en el espejo. La mayoría de los problemas, la razón por la cual tú no has llegado a donde quieres llegar, está en el espejo. La razón por la cual tú no ganas el dinero que quieres ganar hoy está en el espejo. La razón por la cual no te han ascendido como quisieras está en el espejo. La razón por la cual tu negocio no ha crecido donde quieres llegar está en el espejo. Y este podcast es para las personas que piensan de esa manera. Para las personas que entienden que para que tu equipo te siga, tienes que convertirte en un líder. Que tu equipo probablemente hoy no te respeta. Que tu equipo probablemente hoy cuando te vas hablan mal de ti. Que tu equipo probablemente hoy dice, sí, jefe, eso es lo que vamos a hacer, y no lo hacen porque no te respetan. Entonces, entendiendo de que el problema de liderazgo comienza aquí. Eso es lo que estamos haciendo acá en el antipodcast de negocio. ¿Okay? Si tu empresa no ha escalado, es un problema de acá. Es un problema de liderazgo. Y cuando nosotros entendemos que nosotros somos el principal cuello de botella, el principal obstáculo de nuestro éxito, entonces lo bonito de este podcast es que este podcast nos permite empezar a desenmarañar ese problema. Pero eso es lo bueno. Si toda la razón de mi fracaso viene de la economía del país, no hay nada que yo pueda hacer. Simplemente esperar a ver si mejora la economía. Si la razón de mi fracaso es que mi pareja no me apoya, entonces no hay nada que yo pueda hacer, ¿verdad? Tengo que esperar a que mi pareja me apoye. Si la razón de mi fracaso es que que mis hijos, es que el clima, es que donde yo vivo no hay suficiente gente que compre, entonces no tengo nada que hacer. Ese no es el objetivo de este podcast. Esa no es la persona que estamos buscando acá. Las personas que estoy diseñando este podcast es la persona que dice, ¿sabes qué? Sí, el problema soy yo. Entonces, háblame claro, vamos a hablar claro y raspado, como decimos en Venezuela, y vamos a cambiar, vamos a transformar, vamos a desarrollarnos de una manera donde entendamos que sí, si el problema soy yo, entonces en mí está la posibilidad de cambiar, en mí está la posibilidad de ser grande, en mí está la posibilidad de lograr los objetivos que quiero lograr. Este podcast no es un podcast para el teatro emprendedor. ¿Qué es el teatro emprendedor? El teatro emprendedor es ese teatro que está allá afuera, en las redes sociales y en los podcasts allá afuera, que está diseñado para entretenerte. Mira, una de las cosas que muchas personas me dijeron, personas que respeto mucho también, me dijeron a mí, Víctor, tú quieres crecer en las redes sociales, tú quieres crecer tu podcast, tú quieres crecer tu marca personal, entiende que tú eres un entretenedor, tú tienes que entretener a las personas. Yo naturalmente no soy un entretenedor, yo naturalmente no soy la persona que sale, ¿sabes? Y te entretiene y es el centro de una fiesta. Soy todo lo contrario, yo soy introvertido, yo soy de pensar, yo soy de estar en mi casa, yo estoy de leer un libro, yo soy de ese tipo de persona. Entonces, cuando me decían esas cosas, yo decía, pero ya va, ¿cómo que yo tengo que convertirme en un entretenedor? Y luché por mucho tiempo, y por mucho tiempo yo pensaba, ¿qué le hago al podcast? ¿Cómo transformo el podcast? ¿Qué música le pongo? ¿Qué historias que cuento? ¿Le cuento chistes? ¿No? Porque quiero entretener. Hasta que me di cuenta que no, yo no vengo aquí a entretener a nadie. Hay muchos podcasts de entretenimiento, hay muchos podcasts que van emprendedores y cuentan sus historias y te cuentan todo acerca de ellos y qué están haciendo y te entretienen con una historia y aprendes cosas ahí. No estoy diciendo que no hay valor ahí, por supuesto que hay valor, pero este no es ese podcast. El antipodcast de negocio no es del teatro, no es de esa visión de allá afuera del emprendedor que es falso, ¿ok? El emprendedor de
ando en un Lamborghini, ando en un avión, ando en esto, ando en una hamaca, produzco dinero. No, ese está allá afuera. Si tú eres una persona esa que siempre está buscando el atajo, que siempre que lees algo que dice 7 pasos para hacer $20,000 en una semana, ese no eres de este podcast. Sigue el camino de la basura mental, del atajo que tú crees que te va a llevar, y la razón por la cual has fracasado y fracasado y fracasado y fracasado en tu vida ha sido porque lo único que has hecho es buscar atajo. Esa es la razón del fracaso. Ahora, las personas que tienen mente, la mentalidad, la capacidad de decir, ¿sabes qué? Yo entiendo que todo eso es basura. Yo entiendo que no hay 3 pasos para facturar $20,000 al mes desde una hamaca. Yo entiendo que eso no existe. Yo entiendo que eso lo están diciendo para venderme una basura. La realidad viene del trabajo duro, de la constancia, de aprender, de volverte un experto en esa área, de sudar las horas de trabajo. De que estoy trabajando y a lo mejor mi hijo está durmiendo en un sofá en mi oficina porque son las 10 de la noche, 11 de la noche, y sigo ahí porque tengo que terminar algo. Eso, así es como se construye. Así es como yo lo he construido, y así es como yo te voy a enseñar cómo construir un negocio de éxito. Esa es la manera donde sí vas a tener éxito. No es a lo mejor, no es si hay suerte, es que vas a tener éxito. Vas a tener éxito, ¿por qué? Porque ese es el camino. Ahora, ese es un camino para el que está dispuesto a pagar el precio. Ese es un camino para el que está dispuesto a salir adelante y entender de que vas a sudar, de que te vas a cansar, de que vas a dormir pocas horas, de que vas a trabajar duro, pero lo vas a lograr. Ahora, el que quiera seguir en sus mentirillas de los 3 pasos para hacer $20,000 al mes desde tu hamaca, donde aprietas un botón y todo funciona, que siga ese camino. Ese no es el podcast para esta persona, ¿ok? Este es el podcast para la persona que se la juega el todo por el todo. La persona que dice, ¿sabes qué? Yo me cansé. Yo voy a hacer que esto funcione. Yo voy a tener éxito, cueste lo que cueste. Ese es la persona para la cual es este podcast. Entonces, en este primer episodio, ¿qué quiero decirte? ¿Qué vas a esperar en este podcast? Bueno, primero van a ser episodios breves, episodios filosos, episodios quirúrgicos y episodios con un propósito. La idea es que discutamos cuáles son esas mentiras y pensamientos limitantes que tenemos. La idea es que discutamos verdades incómodas. La idea es que empecemos siempre desde que el problema somos nosotros y cómo nosotros podemos cambiar para transformar entonces lo que está allá afuera. Esa es la idea del podcast, y cada episodio debería dejarte con una decisión, debería incomodarte al punto donde te llevara a moverte hacia adelante, debería sacar la energía y descubrir algo que estás evadiendo, algo que estás escondiendo, algo que no estás enfrentando. Y si decides moverte, cuando se acabe el podcast, ¿verdad? Entre podcast y podcast, y decides poner acción, entonces tu vida va a estar cambiando. Va a estar cambiando porque estás poniendo acción de lo que estamos hablando. Es un lugar donde vamos a destruir excusas y vamos a movernos hacia adelante. Entonces, la idea aquí no es solo información. Evidentemente, información es importante y vamos a estar hablando de principios de negocio, vamos a estar hablando de estrategias de negocio, vamos a estar hablando de los principios que han hecho que muchos de los negocios que yo he tenido y otros negocios y otras cosas que he aprendido con mis clientes, cómo han hecho para tener éxito. Todo eso lo vamos a hablar, pero siempre desde el punto de vista de que vamos a comenzar desde adentro, donde no hay excusa, desde donde la razón, la base de todo lo que vamos a hablar aquí implica trabajo duro, no atajo, ¿ok? Entonces, este podcast es para ti. Si ya estás harto o harta de los mismos consejos disfrazados con títulos nuevos. Si sabes que hay algo dentro de ti que necesita una sacudida real. Si estás listo para dejar de proteger tu ego y empezar a proteger tu negocio. Si entiendes que ya esto no es acerca de ti, ya esto es acerca de esta misión y esta empresa que voy a construir, que es más grande y más importante que yo mismo. Entonces, este espacio es para ti. Y si no es, está bien. Si no está bien, hay cientos de podcasts allá afuera que van a llenar esa parte de ti, te van a ayudar en un camino diferente que probablemente te lleva al éxito o probablemente te mantengan esa ilusión de que vas a tener éxito el mes que viene y el mes que viene, pero bueno, no hay ningún problema con que una persona se mantenga ilusionada toda su vida y de aquí a que se muera, bueno, cuando se muera vivió ilusionado toda la vida. Esta es para las personas que dicen, yo no quiero vivir ilusionado toda la vida, yo no quiero ser esa persona que dice, el éxito mío a lo mejor está el siguiente mes, el siguiente mes, el siguiente mes. No, una persona que entiende, que está caminando y que ve el progreso y cómo se está moviendo hacia adelante. Esa es la razón de este podcast. El objetivo de este podcast, de verdad, lo que no quiero son likes. Likes no es la razón de este podcast, ¿okay? La razón de este podcast es resultado. La razón de este podcast es que me escribas un correo un día, o que seas invitado a este podcast justamente, o que me cuentes cuando me veas en la calle. Víctor, estaba escuchando tu podcast, dijiste esto, me confrontó, me pegó, me senté
pensé conmigo mismo, me miré en el espejo y dije, más nunca, ahora voy a cambiar, ahora voy a hacer esto. Estaba con mi equipo, me di cuenta de algo que comentaste en el podcast y eso que dijiste me di cuenta que yo era un gran problema para mi equipo. Decidí cambiar, decidí tomar decisiones de una manera diferente, decidí apoyar a mi equipo, le pedí perdón a mi gente, cambié y ahora mi compañía está en otro nivel. Esas son las historias que yo quiero escuchar en el podcast. Esa es la manera como tú me vas a pagar este esfuerzo que estoy haciendo en este podcast. Entonces, hoy nace una nueva fase. Hoy nace el antipodcast de negocio. Hoy nace el anti-newsletter de negocio. Ambos son contenido semanal. Un podcast semanal, un newsletter semanal. Si te quieres registrar en el newsletter semanal, solo tienes que ir a victorhugomanzanilla.com y ahí te puedes registrar directamente para que recibas el newsletter semanal. En el newsletter semanal voy a darte una reflexión, lo que llamo la antifrase motivacional y lo que llamo la anti-excusa de la inacción. Todo con el objetivo de moverte hacia adelante. Y ahora que estás en este podcast, de ahora en adelante, si esto no es lo que quieres, te puedes desuscribir, pero si esto es lo que quieres, entonces vamos all in, all in. Y termino mi podcast diciendo, termino este episodio diciendo, los mejores días de tu vida están al frente de ti si dejas las excusas y te mueves a la acción.